En los capítulos previos aprendimos a resolver circuitos en serie y en paralelo por separado. Sin embargo, en la práctica también requerirás resolver circuitos combinados. Por ello, aplicaremos la ley de Ohm al resolverlos. La única posible dificultad es aprender a ver dónde el circuito está en serie y dónde en paralelo, pero verás que no es tan difícil. Comenzaremos este capítulo definiendo qué es un circuito combinado. ¿Me acompañas? Observa con cuidado los circuitos combinados que están en pantalla e identifica la diferencia entre ambos. ¿Qué observas? El primero es un circuito serie paralelo, mientras que el segundo es un paralelo serie. Veámoslo más a detalle. Observa este primer circuito. Mientras que los dos resistores enmarcados en el cuadro azul están conectados en paralelo entre sí, a su vez ellos están conectados en serie con R1. A un circuito así se le conoce como circuito serie paralelo. Este es el segundo de los circuitos mostrados antes. Mientras que los dos resistores enmarcados en el cuadro azul están conectados en serie entre sí, el conjunto completo está conectado en paralelo. A un circuito así se le conoce como circuito paralelo serie. ¿Y cómo se resuelven estos circuitos? No hacen falta nuevas fórmulas para determinar los valores desconocidos del circuito, pero sí es necesario aprender a descomponer el circuito en sus partes en serie y en sus partes en paralelo. Resolver luego cada una de ellas, una por una, y luego volver a componer el conjunto. En el primer circuito, es decir, el que es tipo serie paralelo, primero se suman R2 y R3 en paralelo para obtener RA, que es el resistor equivalente a dichos resistores conectados en paralelo. Luego, R1 se suma con RA en serie para obtener la resistencia total. Quiero hacerte notar tres cosas importantes. Con el fin de simplificar los cálculos de este ejemplo, se emplearon resistores de 20 ohms cada uno, pero obviamente pueden usarse otros valores. 2. El resistor resultante RT opera exactamente igual que el conjunto de R1, R2 y R3. 3. Al resistor equivalente de R2 y R3, es decir, RA, pudo habérsele dado cualquier otro subíndice. Ahora resolveremos el segundo circuito. En el segundo circuito, que es tipo paralelo serie, primero se suman R1 y R2 en serie para obtener RA, que es el resistor equivalente a dichos resistores conectados en serie. Luego, R3 se suma con RA en paralelo para obtener la resistencia total RT. Te hago los siguientes comentarios sobre este circuito, insistiendo un poco en lo que ya te había mencionado. 1. Al resistor equivalente a R1 más R2 en serie le llamamos RA, pero pudimos haberle llamado de cualquier otra manera. Sin embargo, se recomienda emplear letras como subíndices, pues ello ayuda a evitar confusiones con las nomenclaturas. 2. Debe hacerse notar que RA opera como lo haría R1 y R2 en conjunto. 3. A la suma de RA más R3 le llamamos RT o resistencia total, pero pudimos llamarle de cualquier otra forma que quisiéramos. El valor de esta resistencia podría sustituir en la práctica al conjunto de los tres resistores originales. En este momento debes ya tener una idea un poco más clara de cómo se construye un circuito combinado, así que te invito como siempre a resolver la evaluación. Te veo en la lección siguiente. En esta lección te hablaré sobre cómo funcionan las corrientes y las tensiones de los circuitos combinados. ¿Vamos? Para comprender con mayor facilidad cómo se resuelve un circuito combinado, resulta indispensable visualizar primeramente cómo circulan las corrientes por cada uno de sus componentes y sus ramas. Así que comenzaremos esta lección hablando de ello. Verás que es muy sencillo. Primeramente, observa el circuito combinado en pantalla. Nota que consta de 5 resistores conectados en serie paralelo. La corriente ingresa al sistema por la parte superior. Su valor, que en este momento no interesa, se llama intensidad total o IT. Esta IT se divide en dos partes al llegar al nodo.
Como la resistencia del ramal derecho, que es de 40 ohms, es el doble que la del ramal izquierdo, o sea, 20 ohms. Por el ramal derecho circulará la mitad de la corriente que está fluyendo por el ramal izquierdo. Dicho en otra forma, al igual que en cualquier circuito en paralelo, la corriente de mayor intensidad circula por la rama cuya resistencia sea menor, en este caso, la rama izquierda. Luego, las corrientes de ambas ramas se volverán a reunir en el nodo inferior para volver a formar una sola. La intensidad de esta corriente vuelta a reunir es igual a la suma de las intensidades de las ramas, por lo que vuelve a llamarse IT. Si la parte en paralelo del circuito tuviera más ramales, el flujo de corriente se dividirá entre todos los caminos en paralelo, yendo a reunirse de nuevo en los nodos donde se juntan tales ramales para pasar luego a través de las partes en serie. Digamos también que al igual que en un circuito en serie o en paralelo simple, en un circuito combinado la intensidad total de corriente depende, además del voltaje aplicado, de la resistencia total ofrecida por el circuito. Observa que la nomenclatura, es decir, los nombres de cada corriente en el circuito, sigue cierta lógica. La corriente total que entra y que luego sale del circuito es del mismo valor y se le denominó IT. La que pasa por R2 se llama I2. La corriente del ramal derecho pudo haberse llamado I34, pero se le llamó IA, porque por lo general la resolución del circuito nos va a llevar a sumar los valores de dichos resistores, obteniéndose un resistor equivalente que probablemente se denominará RA. Para asegurarnos de que te ha quedado claro cómo se comportan las intensidades de corriente en estos circuitos, vamos a suponer que de acuerdo con el voltaje aplicado al circuito, la intensidad total IT que está entrando al circuito es de 3 amperes. Esta corriente al llegar a la primera intersección o nodo se dividirá en dos partes pero no iguales. Por el ramal izquierdo bajarán 2 amperes y por el derecho solo 1 amper, pues la resistencia de este es el doble que la del ramal izquierdo. Esto es la ley de Ohm, ¿recuerdas? Al llegar estas corrientes al nodo inferior, vuelven a reunirse o sumarse para salir nuevamente como IT con el valor original de 3 amperes. Esto se expresa con esta fórmula. Mediante este ejemplo pudimos adquirir una visión muy clara de cómo circulan las diversas corrientes eléctricas en las diferentes partes de los circuitos combinados. ¿Tienes alguna duda? Ya sabes cómo contactarnos. Ahora analizaremos cómo se distribuye el voltaje que se aplica a un circuito de estos en sus diferentes ramas y componentes. Las caídas de tensión en los circuitos serie paralelo o SP se producen de la misma manera que en los circuitos en serie y paralelo simples por separado. En el circuito que te muestro, los resistores R1 y R5 están conectados en serie con el conjunto en paralelo formado por R2, R3 y R4. En pantalla te muestro que este mismo circuito puede simplificarse para transformarse en este otro. Observa que el conjunto que estaba en paralelo se transforma en una resistencia equivalente a la que llamamos RB. Nota que el circuito simplificado obtenido no es sino un circuito en serie. Nota también que el voltaje que proporciona la batería, o sea 12 volts, se distribuye entre R1, RB y R5, de tal forma que la suma de las tres caídas de tensión es igual a 12 volts. Las caídas de tensión dependen de los valores de cada resistor, pero en este momento no nos detendremos en eso. Si regresamos desde el circuito simplificado hacia el original, nos daremos cuenta de que el voltaje en RB es el mismo que se está aplicando en el conjunto en paralelo, por lo que en cada rama de este habrá 4 volts. En esta rama hay 4 volts aplicados al único resistor que es R2. En esta otra rama también hay 4 volts, pero divididos entre los dos resistores, como sucede en cualquier circuito en serie. Evidentemente, la resistencia en R3 es el triple de la de R4, por ello el voltaje en R3 es el triple que el de R4. ¿Ves qué sencillo es? Espero que te haya gustado esta lección. Ahora resuelve la evaluación y pasa a la siguiente lección.
En esta lección vamos a presentar en primer lugar el método general para resolver cualquier circuito combinado, ya sea serie paralelo o paralelo serie. También vamos a mostrarte cómo construir y manejar una tabla de valores que te permitirá resolver de manera ordenada y sistemática este tipo de circuitos. ¿Me acompañas? Para resolver un circuito combinado, es decir, para encontrar todos los valores de las resistencias, voltajes, intensidades y potencias en cada dispositivo y rama, debes seguir este procedimiento que consta de 3 pasos. 1. Simplificar el circuito hasta su más simple expresión. 2. Calcular los valores que no tengamos uno a uno a partir del circuito más simple. 3. Volver a armar los componentes hasta obtener el circuito original. Los circuitos combinados deben simplificarse para facilitar su resolución mediante la transformación de su diseño original en otro más simple, de hecho en uno con un solo resistor. A veces pueden irse calculando los valores de los elementos, pero otras veces hay que esperar hasta haber simplificado totalmente el circuito original. Comenzaremos con el paso 1, es decir, la simplificación del circuito. Observa que los resistores R3, R4 y R6 están conectados en serie. Y si sumamos sus valores, podemos sustituirlos por un solo resistor equivalente al que llamaremos RA. Observa cómo queda el nuevo circuito. Continuando con la simplificación, ahora deberemos sumar en paralelo a R5 y RA para encontrar su valor combinado y dárselo a un nuevo resistor equivalente, al que llamaremos RB. Mira el nuevo circuito. Lo único que queda por hacer con relación a la simplificación es resolver este circuito en serie sumando los valores de R1, RB y R2. Al hacerlo se obtendrá el valor de la resistencia total RT. Como resultado te muestro el circuito más simple que puede obtenerse y que es justo lo que necesitábamos obtener. Este circuito es el más simple posible, pues contiene únicamente el voltaje total y un solo resistor, y opera y se comporta eléctricamente igual que el circuito inicial que también te muestro. Por ello, se dice que estos dos circuitos son equivalentes. A partir de este punto comienza la segunda etapa y podremos empezar a calcular cada uno de los valores que no tenemos, es decir, intensidades, voltajes y potencias. Por lo general contaremos con el valor del voltaje total y como ya tenemos el de la resistencia total, misma que acabamos de calcular, emplearemos la ley de Ohm para calcular la intensidad total. Para que visualices mejor el procedimiento que te acabo de explicar, a continuación vamos a repetir estos primeros pasos desde el principio, pero empleando valores en el circuito original. Como observarás, una vez que hayamos llegado al circuito más básico, iremos retrocediendo a través de cada uno de los circuitos que fueron simplificándose, pero calculando en cada etapa los valores que nos hagan falta, antes de pasar a la siguiente. El circuito mostrado es con el que iniciamos nuestras explicaciones, solo que ahora, aparte del valor de la batería, que es de 12 volts, conocemos el valor de cada resistor. El primer paso implicaba, como recordarás, sumar los valores de R3, R4 y R6. El resultado sería 70 ohms. Ahora te muestro una tabla, misma que te recomendamos crear cada vez que debas resolver un circuito, en especial para los que contengan una buena cantidad de componentes. Observa cada una de las columnas y filas de esta tabla. Nota que las columnas contienen las 4 variables de cualquier circuito, mientras que se agrega una fila o renglón por cada uno de los resistores del circuito, incluyendo los resistores equivalentes que debemos utilizar. Observa también que al crear la tabla anotaremos desde el principio los datos con los que ya contamos, empezando con los valores de cada resistor. Como ya conocemos también el valor del voltaje total, lo anotaremos en la columna de voltajes en la fila de valores totales. Observa que la tabla, en esta etapa inicial, nos indica claramente qué valores conocemos de los componentes del circuito y cuáles nos restan por calcular. Esta es una de las grandes ventajas de usar una tabla como la que te muestro, pues en todo momento nos va sirviendo de guía para saber en dónde estamos y qué sigue. En vista de que ya conocemos el valor de RA, pues lo acabamos de calcular, lo anotaremos.
Después de anotar este valor en la tabla, podemos colocar RA en lugar de R3, R4 y R6 y decidir la siguiente operación de simplificación y que va a producir la siguiente resistencia equivalente, o sea, RB. Como paso siguiente deberemos sumar en paralelo a R5 y RA para encontrar su valor combinado y dárselo a un nuevo resistor equivalente al que llamaremos RB. En este momento agregaremos dicho valor a la tabla. Entonces colocaremos a RB en lugar de R5 y RA. El resultado es un circuito simple en serie, como puedes ver. Finalmente sumamos en serie los valores de R1, RB y R2. Al hacerlo se obtiene el valor de la resistencia total, RT. Observa la tabla y nota que hemos agregado el valor de RT. Ahora, y a partir de este momento, deberemos preguntarnos, de este circuito, ¿qué valores tengo y cuáles me hace falta? Pues no podremos ir al siguiente sin obtener dicha información. En este momento, al consultar la tabla, veremos que en la fila totales aparece el valor del voltaje total y el de la resistencia total. Esto nos hace concluir que podemos calcular la intensidad total empleando la ley de Ohm. La intensidad total será igual a 0.183 amperes. Lo registraremos en la tabla. Ahora comenzaremos a rearmar o reconstruir rumbo al circuito original, es decir, vamos a trabajar de regreso. Te muestro de nuevo el circuito inmediato anterior al más sencillo. De este último ya tenemos sus tres valores básicos. Por cierto, no nos olvidaremos de calcular la potencia por el momento. Si en esta etapa tenemos tres resistores, ¿qué sabemos de ellos y qué nos falta por conocer? Si consultamos la tabla, veremos que no tenemos ni las intensidades ni las caídas de tensión de ninguno de los tres. ¿Qué hacemos? Es el momento de hacernos otra pregunta. ¿Realmente no conocemos las intensidades ni las caídas de tensión? Para contestarla deberemos hacer uso de nuestros conocimientos sobre circuitos sencillos en serie. ¿Recuerdas que en un circuito sencillo en serie la intensidad a través de cada elemento es la misma e igual a la intensidad total? Esto significa que sí conocemos el valor de las intensidades a través de R1, RB y R2, ya que son iguales a las que pasan por RT. Esto lo podemos expresar mediante la siguiente ecuación. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna duda? De manera que la tabla quedaría de esta manera. De este circuito ya conocemos los valores de resistencia e intensidades de corriente. ¿Nos falta algo? Claro que sí, nos faltan las caídas de tensión. Si aplicamos la ley de Ohm en cada resistor, podremos obtener sus caídas de tensión. Una vez calculados estos tres valores, deberán agregarse inmediatamente a la tabla. Habiendo obtenido todos los datos del circuito que contiene solo tres resistores, podemos continuar nuestro regreso hacia el circuito original, pasando ahora a este que te muestro. ¿Lo recuerdas? Nuevamente nos preguntamos, ¿qué datos tenemos y cuáles nos faltan? Revisando la tabla, vemos que no contamos con las intensidades ni con los voltajes en R5 y en RA. En este momento debemos recordar dos cosas. 1. RB es el resistor equivalente a R5 y RA, conectados en paralelo en el circuito del que este se derivó. ¿Recuerdas? Por lo tanto, el voltaje en RB es el mismo que en R5 y RA. 2. De acuerdo con los principios que obedecen los circuitos en paralelo, R5 y RA tienen aplicado el mismo voltaje entre sí, o sea, 2.845 volts. Ve a la tabla y anótalos. Si verificamos ahora la tabla, encontraremos que aún no tenemos las intensidades de corriente a través de los resistores R5 y RA. En la figura te muestro cómo se divide IT en I5 e IA y luego cómo se vuelven a reunir como IT nuevamente. Sin embargo, como tenemos los valores de resistencia y voltajes en cada resistor, podemos usar la ley de Ohm para calcular dichas intensidades.
Por favor, anótalos en tu tabla. Observa cómo quedaría al anotarlos. Continuando con nuestro proceso de reconstrucción, vamos a pasar de este circuito hacia este otro, que es el original y el último que deberemos analizar. Para trabajar este circuito debemos recordar que RA sustituyó a los resistores R3, R4 y R6, conectados en serie entre sí. Esto significa, entre otras cosas, que la intensidad de corriente por RA es la misma que circula a través de R3, R4 y R6. ¿Recuerdas este concepto de los circuitos simples en serie? Anotemos estos valores en la tabla. ¿Falta algo según vemos en la tabla? Definitivamente. Al echar un vistazo a la tabla podemos darnos cuenta de que no tenemos las caídas de tensión en los resistores R3, R4 ni R6. Usaremos la ley de Ohm para calcularlas. Observando la tabla vemos que luce casi completa, solo faltan las potencias que te sugerimos que calcules por ti mismo, fila por fila, con cualquiera de las fórmulas que ya conoces. Con los datos que aparecen en dicha tabla podemos afirmar que el circuito ha sido completamente resuelto. A manera de resumen te muestro los pasos que seguimos para resolver el circuito original. 1. Ir reduciendo el circuito original paso a paso en otros más sencillos hasta llegar al más simple, que solo contiene una batería y un resistor. Durante el proceso fueron sumándose los valores de los resistores conectados en serie o en paralelo para sustituirlos por resistores equivalentes. 2. Una vez obtenido el circuito más simple, procedimos a calcular IT, pues ya contábamos con RT y BT. 3. A partir de ahí el circuito más simple fue recomponiéndose paso a paso hasta regresar al circuito original, pero calculando dentro de cada paso todas las intensidades y voltajes de los elementos que aparecían en cada etapa. Debe hacerse notar el hecho y a la vez la regla de que cuando se regresa desde un resistor equivalente, por ejemplo RT, hacia los que le dieron origen, los valores del resistor equivalente se aplican a los resistores sustituidos. Por ejemplo, la intensidad en RT es igual en R1, RB y R2, pues están conectados en serie. Sin embargo, el voltaje en RT se reparte o divide entre R1, RB y R2, pues así sucede en cualquier circuito en serie. Si sumas estos tres últimos valores, encontrarás que son prácticamente iguales a 12 volts. La pequeñísima diferencia procede de los redondeos que hicimos. En las conversiones de R5 y RA hacia RB y luego en sentido opuesto, la intensidad y el voltaje encontrados en RB se aplican a R5 y RA. ¿A qué me refiero? La intensidad a través de RB es igual a la suma de las intensidades a través de R5 y RA. Esta regla se aplica siempre a los circuitos en paralelo. Si realizas la suma podrás verificar lo que te acabo de decir. Por otro lado, el voltaje en RB es igual en R5 y RA, pues esto es lo que ocurre siempre en los circuitos en paralelo. Como pudiste ver, la resolución de este tipo de circuitos requiere de muchos pasos sencillos. La clave está en trabajar ordenadamente mediante tu tabla. Te sugiero que vuelvas a mirar esta lección si algo no hubiera quedado claro y que entonces realices la evaluación. Te veo en la próxima lección. En la lección anterior vimos detalladamente el proceso para encontrar todos los valores presentes en los elementos de un circuito combinado o serie paralelo. En esta lección vamos a resolver otro circuito de estos, con el fin de que fortalezcas tus habilidades en el tema. Quizá la única diferencia que encontrarás en esta lección es que la tabla de valores aparecerá solo al principio y al final una vez que la hayamos llenado. Te invito a hacer tu propia tabla para que puedas seguir mejor la lección. ¿Comenzamos? Tenemos este circuito mixto y debemos encontrar las intensidades y las tensiones en cada uno de sus componentes. Solo contamos con los valores de los resistores y con el voltaje total, como puedes mirar. Primeramente vamos a sumar en serie a R5, R6, R7 y R8 para obtener el primer resistor equivalente RA.
Dado que los estamos sumando en serie, la resistencia equivalente es igual a 16 ohms. El resultado es este nuevo circuito. Dejando de momento a un lado a RA, sumaremos en serie a R3 y R4 y obtendremos el resistor equivalente RB. Como puedes mirar, RB será igual a 7 ohms porque las resistencias originales también se suman en serie. Este es el circuito resultante, como puedes observar. A continuación sumaremos en paralelo a RB y RA para obtener el resistor equivalente RC. Dado que los sumaremos en paralelo, emplearemos la fórmula que te muestro en pantalla y que ya conoces. El resultado será 4.87 ohms. De la operación anterior obtenemos este circuito. Ahora sumaremos en serie a R1, RC y R9 para obtener el resistor equivalente RD. RD, como puedes apreciar, será igual a 13.87 ohms. No olvides ir anotando todos estos valores en tu tabla para que mires cuáles faltan por calcular. Este es el circuito resultante. A continuación sumaremos en paralelo a R2 y RD para obtener el resistor equivalente RE. Los cálculos nos llevan a concluir que RE es 2.466 ohms. Este es el circuito que se obtiene. Entonces sumaremos en serie a RE y R10 para obtener el resistor equivalente RT. El valor que obtenemos es 9.466 ohms. Este es el circuito resultante. Se trata del resistor que representa a la resistencia total del circuito. En este momento te invito a que mires tu tabla y te preguntes, ¿qué nos falta de este circuito? La respuesta es la intensidad total y la potencia total. Vamos a calcularlas en este momento. Mediante la ley de Ohm que ya hemos empleado anteriormente, concluimos que la intensidad total es igual a 1.585 amperes. Por otro lado, la potencia total se calcula con la fórmula que ya conoces y será igual a 23.775 watts. En este ejemplo te mostraremos en pantalla dos tablas en lugar de una para que puedas visualizar todos los datos con mayor comodidad en vista de que hay muchas resistencias en este circuito. Estas tablas volverán a aparecer ya completas al final del ejemplo. La idea es que sigas trabajando en tu propia tabla para que puedas verificar tu trabajo al final. Continuando ahora nos preguntamos, ¿conocemos ya todos los datos de este circuito? La respuesta es sí. Por ello podemos empezar a regresar hacia el circuito original, iniciando con el que dio origen a este. Observa ahora este circuito. Ahora nos preguntamos, ¿qué datos no tenemos de este circuito? La respuesta es ni intensidades ni caídas de tensión. Calculémoslas. Como RE y R10 son equivalentes a RT y están en serie entre sí, concluimos que las tres son iguales a 1.585 amperes. Las dos caídas de tensión podemos calcularlas con la ley de Ohm. Observa los valores que se obtienen para BE y para B10. Las potencias podemos calcularlas con alguna de las fórmulas que ya conocemos. Te muestro los valores obtenidos para PE y para P10. Como de costumbre, te invito a anotar estos valores de inmediato en tu tabla, así te concentrarás solo en los valores que siguen de calcular. ¿Falta por conocer algún dato de este circuito? La respuesta es que no, por eso podremos pasar al circuito del que se derivó este. Observa ahora este circuito. Los valores de RE están también en R2 y en RD. Lo que quiero decir es que el voltaje en RE está en R2 y en RD, y es igual en ambos, pues tales resistores están conectados en paralelo. Por ello, anotamos el valor de 3.91 volts. Las intensidades de corriente serán calculadas con la ley de Ohm. Mira los valores encontrados para I2 e ID. Las potencias las calcularemos con alguna de las fórmulas que conocemos. Te muestro los valores en pantalla. ¿Falta por conocer algún dato de este circuito? La respuesta es que no, por eso podremos pasar al circuito del que se derivó este.
Los valores en RD aparecen en R1, en RC y en R9. Esto significa que la intensidad de la corriente a través de RD es igual en R1, en RC y en R9. Por ello, escribiremos en nuestra tabla que dichas corrientes son iguales a 0.282 amperes. ¿Y podemos decir que ya acabamos en este circuito? Aún no, pues aún no conocemos ni las caídas de tensión ni las potencias para estas resistencias. Vamos a calcularlas. Las caídas de tensión o voltaje son iguales a los valores que ahora te muestro. No olvides anotarlos en tu tabla. Observa que todo el tiempo empleamos la ley de Ohm. Las potencias en cada uno de estos resistores son los que te muestro. Recuerda que puedes pausar este video en cualquier momento para que puedas hacer anotaciones. Habiendo concluido de calcular los valores desconocidos del circuito anterior, pasaremos ahora al circuito que le dio origen. Ahora te lo muestro. Como recordarás, RC surgió de la suma en paralelo de RA y RB, así que los valores de RC están presentes en RA y en RB. Por ello, el voltaje en RC es igual al que pasa por RA y RB, siendo igual a 1.37 volts. Anótalos en tu tabla, luego calcula las intensidades de corriente. Mira los valores que obtenemos para IA e IB. ¿Puedes verlo? Todo el secreto está en hacer los cálculos de manera ordenada. Acto seguido, calcularemos las potencias en RA y en RB y con eso terminaremos nuestro trabajo con este circuito. Observa los valores que obtuvimos y anótalos. Habiendo encontrado todos los valores del circuito anterior, nos trasladaremos al circuito en el que se originó. Te lo muestro. En este circuito no existe RB, sino los resistores R3 y R4 que le dieron origen. Al trabajar con ellos, debemos recordar que en estos están presentes los valores existentes en RB. Con relación a la intensidad de corriente, lo primero es recordar que IB es igual a I3, que es igual a I4, es decir, son iguales a 0.196 amperes. Lo anotamos y entonces calculamos los voltajes en R3 y en R4 e inmediatamente después sus potencias correspondientes. Observa los valores que obtuvimos y entonces procede a anotarlos en tu tabla. En este paso estamos regresando desde RA hacia los resistores que le dieron origen, o sea R5, R6, R7 y R8. En este momento ya sabes que las intensidades y los voltajes en los 5 resistores están muy relacionados. Como R5, R6, R7 y R8 están conectados en serie y fueron sustituidos por RA, resulta claro que todas son iguales a 0.085 amperes. Después de anotar estos valores, nos preguntamos, ¿qué nos falta? Pues los voltajes de los 4 elementos, según leemos en nuestra tabla. Los calcularemos mediante la ley de Ohm. Estos son los cálculos de los voltajes o caídas de tensión. Y estas las potencias. De esta manera concluimos el cálculo de este circuito. Un poco largo el procedimiento, pero nada complicado. ¿Estás de acuerdo? Vamos a verificar las tablas con el fin de asegurarnos de que no nos falte nada. En este momento, al revisarlas, nos damos cuenta de que algunas potencias no fueron calculadas. A modo de práctica, te pedimos que las calcules y las anotes en las tablas para que queden terminadas completamente. Puedes poner pausa al video mientras lo haces. Reanuda el video para ver las respuestas. A continuación, te muestro las tablas ya terminadas para que contrastes con las potencias que tú obtuviste. ¿Qué te pareció este ejemplo? Un poco laborioso, ¿no? Practica con la evaluación de esta lección. Al terminar, te veo en la próxima. ¿Listo para resolver otro circuito combinado? Vamos a empezar. En esta lección vamos a resolver un nuevo circuito. Sin embargo, ahora solo debemos obtener 3 datos.
IT, B3 e I8. ¿Cómo debemos proceder? Pues exactamente igual a como ya lo hemos hecho hasta ahora. 1. Debemos crear una tabla y anotar los valores conocidos. 2. Simplificar el circuito hasta llegar al más simple, calculándose en el proceso de los valores como ya lo hicimos. 3. Hacer los cálculos hasta obtener todos los valores desconocidos del circuito. Te aclaro que con el fin de asegurarnos de que estás aprendiendo después de presentarte el circuito y las tablas iniciales, te guiaremos en su resolución, pero solo de forma básica, dejándote el proceso de realizar las operaciones necesarias por tu cuenta. Verás que esto te dará una muy buena experiencia. Este es el circuito general. Contiene 8 resistores y deberemos encontrar solamente 3 datos, IT, B3 e I8. El voltaje total aplicado es de 12 volts. Además, quiero mostrarte, también dividida en 2 partes, la tabla preliminar que se llena con los datos que nos dan originalmente. Luciría así. Comenzando con la resolución, primeramente vamos a convertir el circuito original en este primer circuito equivalente, mismo que ahora te muestro, obteniendo RA a partir de R2 y R3, los cuales están en serie, y RB a partir de R5 y R6, también conectados en serie. Calcula por tu cuenta RA y RB y anota sus valores en tu tabla y compáralos con los que aparecen en las tablas al final. Transforma el circuito que acabamos de obtener en el circuito simplificado que ahora te muestro, en el que RC sustituye a RA, R4 y RB, los cuales están conectados en paralelo. Calcula por tu cuenta el valor de RC y anota su valor en tu tabla. Entonces, compáralo con el que aparece en las tablas al final. Transforma ahora el circuito que acabamos de obtener en el simplificado que ahora aparece en pantalla, en el que RT sustituye a R1, RC, R7 y R8, los que están conectados en serie. Calcula por tu cuenta el valor de RT, anota su valor en tu tabla y compáralo con el que aparece en las tablas al final. Acto seguido. Calcula el valor de IT y procede a regresar desde el circuito de la izquierda hacia el que le dio origen, o sea, el de la derecha. Consulta tu tabla y calcula las intensidades y voltajes en R1, RC, R7 y R8. Recuerda que en estos mismos puntos la corriente es igual en todos ellos y es igual también a IT, por lo que ya puedes anotar dichos valores. Regresa ahora al circuito anterior y obtén los valores de RA, R4 y RB. Recuerda que los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje, en este caso el de RC. ¿Ya calculaste las intensidades? Si no, es momento de hacerlo. Anota tus resultados en la tabla y compáralos con los que aparecen en las tablas de al final. En este último paso deberemos obtener los valores de R2, R3, R5 y R6. Me refiero a las intensidades y a las tensiones. Recuerda que en los elementos en serie la intensidad es la misma. Te recuerdo nuevamente que anotes lo que llevas calculado. ¿Queda algo más por calcular? La respuesta siempre resultará de mirar la tabla. Te muestro las tablas que obtuvimos después de hacer todos los cálculos, incluidas las potencias. Te hago notar que aunque solo nos pedían encontrar IT, B3 e I8, resolvimos completamente el circuito para darte una experiencia de aprendizaje más completa. En tu examen resuelve hasta donde se te solicite por tiempo. ¿Qué te pareció esta lección? ¿Ya comprendes mejor cómo resolver un circuito combinado? Espero que sí. Te veo en la próxima lección. En esta lección te explicaremos qué son los circuitos delta y los circuitos estrella y resolveremos algunos ejercicios relacionados. ¿Listo para comenzar?
Después de haber estudiado el análisis de los circuitos serie paralelo, en realidad no hemos concluido de aprender todo lo necesario para resolver cualquier problema en este tema. ¿Por qué? Pues porque a veces sucede que los resistores de un circuito dado no están conectados en la forma normal o convencional que conocemos como en serie o en paralelo, sino en configuraciones que difícilmente pueden considerarse así. Esto crea la necesidad de utilizar otras herramientas de análisis circuital, una de las cuales son los circuitos estrella y los circuitos delta. Las figuras que aparecen en pantalla muestran este tipo de circuitos. ¿Cómo distinguirlos? Nota que los resistores del circuito estrella tienen subíndices numéricos, mientras que los del circuito delta los tienen alfabéticos. Esto lo explicaremos más adelante. Los circuitos estrella son equivalentes, o sea, operan igual que los circuitos tipo T, como el que se muestra a su derecha. Sin embargo, es más común que esta clase de circuitos sean representados en su configuración estrella. Igualmente, un circuito delta opera igual que el que aparece a su derecha, que es llamado pi. Sin embargo, lo común es que lo encontremos dibujado en su configuración delta. Para utilizar esta herramienta, es decir, este tipo de arreglo circuital, o sea, delta o estrella, suele ser necesario saber convertir entre uno y otro tipo. Para hacerlo, existen unas ecuaciones que se derivan de las que ya conocemos para los circuitos en serie y en paralelo. Para estar en condiciones de escribir y entender dichas ecuaciones de conversión, primeramente veamos los circuitos estrella y delta siguientes. Debes observar que el nombre de los resistores del circuito estrella son R1, R2 y R3, mientras que los nombres de los resistores del circuito delta son RA, RB y RC. ¿Por qué se hace así? Simplemente para que al hablar de uno de los dos tipos de circuitos podamos saber de cuál se trata, fijándonos simplemente en el nombre de los resistores con que estamos trabajando. Por otro lado, convertir entre un tipo de circuito y el otro significa encontrar el valor de la resistencia que existe entre cada par de puntos externos de tales circuitos. Observa que los identificamos como A, B y C. Por ello, es común que se represente a ambos tipos de circuitos en forma conjunta, como ves en la figura. Esta representación no significa que se trate de un circuito delta estrella combinado, sino de dos circuitos independientes entre sí, pero representados juntos, para que se entiendan las fórmulas de conversión entre uno y otro, y que vamos a ver a continuación. Para convertir del circuito delta al estrella se emplean las tres fórmulas siguientes. Observa que se derivan de las fórmulas que ya conoces. También las encontrarás en los formularios descargables. Inversamente, para convertir del estrella al delta se emplean las tres fórmulas siguientes. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden que convirtamos el circuito delta de la figura, es decir, el extremo en su equivalente estrella, o sea, el interno. Los valores de los resistores son: RA es igual a 10 ohms, RB es igual a 20 ohms y RC es igual a 40 ohms. Al emplear las fórmulas que recién te mostré y haciendo las sustituciones correspondientes, podemos encontrar los valores de las resistencias para el circuito estrella equivalente como miras en pantalla. Recuerda apoyarte de tu calculadora para agilizar tus tiempos. Ahora, en el circuito estrella de esta figura, o sea el interior, R1 es igual a 5.71 ohms. R2 es igual a 11.43 ohms y R3 es igual a 2.86 ohms. Aprovecho para mencionarte que estos valores están redondeados a 2 decimales, cosa que es importante aclarar. Y nos preguntan, ¿cuáles son los valores de RA, RB y RC del circuito delta, o sea el exterior? Si calculamos sus valores empleando las fórmulas para la conversión de estrella a delta, encontraremos que RA es igual a 9.99 ohms, RB es igual a 20.01 ohms y RC es igual a 39.96 ohms.
valores que son muy aproximados a los originalmente dados respectivamente. La diferencia estuvo en los redondeos que hicimos. ¿Se ve claro? Te hago un comentario antes de terminar. Al trabajar con estas fórmulas para convertir un circuito delta a uno estrella o viceversa, es necesario que la denominación de cada resistor sea igual a la de las figuras que presentamos en esta lección, a fin de que los resultados que obtengas sean correctos. Si la nomenclatura de los resistores que tú encuentres en un ejercicio fuera diferente a la que aquí te damos, deberás cambiar las fórmulas ajustando los nombres de los resistores para que coincidan con los de los circuitos que te proporcionen. Dicho esto, te invito a revisar la evaluación correspondiente a esta lección y te veo en el próximo capítulo.